A ver. Bien. Quien les habla es la licenciada Elisée del Pilar Guivín Munaico. Soy especialista en cuidados nefrológicos y también en cuidados intensivos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cuidados enfermeros en hemodiálisis. Bien, empezaremos diciendo qué es el riñón, ¿no? Es un órgano, ¿no? O son dos órganos en forma de frijol, más o menos de la manera de un puño, ¿no? Mide aproximadamente 10 centímetros de longitud, 5 de ancho y 2.5 de grosor. Cabe señalar que en los varones pesa un aproximado de 140 gramos, es decir, un poquito más grande, y en la mujer es de 125 gramos. Es un órgano o un par de órganos que se encuentran en la cavidad extraperitoneal, ¿no? Está fuera del peritoneo. Por eso es que en la imagen podemos ver una espalda, ¿no? Y podemos apreciar que los riñones están hacia atrás, ¿no? Podemos ver también que un riñón está más hacia arriba y el otro está hacia abajo, ¿no? Esa es la ubicación anatómica. Siguiente. Bien, el riñón, como les decía, es un órgano que se encarga de filtrar, ¿no? Vamos a ver cómo se da esto. Este es el riñón, aquí tenemos una arteria y una vena. Por la arteria ingresa la sangre sin filtrar, ¿no? Que contiene productos de desechos, como por ejemplo urea, creatinina y otros solutos, ¿no? Ingresan al riñón, se filtra, se depura y luego sale esta sangre filtrada. Licenciada, disculpe, no está viéndose las diapositivas. No. ¿No se ve la diapositiva? No, a ver, perdón. No sé. Ya, a ver, voy a regresar. Ahora sí. Allá. Bien, ahora sí. Entonces volvemos. Bueno, el tema, como les decía, cuidados de enfermero en hemodiálisis. Bien, les comentaba de que el riñón es un órgano, ¿no? Es un órgano vital que se encarga de filtrar, depurar y secretar hormonas, ¿no? En el cuerpo humano, pues, tenemos dos riñones, ¿no? Uno al lado izquierdo, al lado derecho. Cada uno tiene la forma de un frijol. Se dice que es aproximadamente del tamaño de un puño, ¿no? Y que mide 10 centímetros de longitud. 10 centímetros de longitud y 5 de ancho, con un espesor aproximado de 2.5. En el hombre se dice que pesa un aproximado de 140 gramos, ¿no? Y en la mujer de 125 gramos. Están ubicados justo debajo de la caja torácica. Aquí podemos apreciar las costillas, ¿no? Les decía que está al lado de cada uno de la columna vertebral, ¿no? También les comentaba de que está en la cavidad extraperitoneal, ¿no? Fuera del peritoneo, ¿no? En la parte posterior. Bien, les comentaba de que el riñón se encarga de filtrar, depurar. Entonces, ¿cómo se da esto, no? La sangre ingresa sin filtrar, ¿no? Aquí vemos el rojito es la arteria, simboliza la arteria, ¿no? Ingresa la sangre a través de la arteria con todos los desechos, ¿no? Los desechos como la urea, la creatinina y otros tóxicos, ¿no? Excesos de proteínas, electrolitos, potasio, ¿no? Ingresa al riñón, esto es filtrado, y luego es dividido, digamos, en dos partes, ¿no? El exceso del plasma que se convierte en orina, ¿no? Y que sale a través de la uretra, ¿no? Hacia la vejiga y, bueno, en forma de orina, ¿no? Y el resto reingresa al cuerpo, ¿no? A través de la vena, ¿no?
Y esta sangre, pues, es una sangre filtrada, libre de desechos. Eso es, en forma general, es la manera como se filtra, ¿no? La sangre. A ver, siguiente. La unidad funcional del riñón es el nefrón o la nefrona. Es la unidad estructural y funcional básica del riñón. Es el responsable de que la purificación de la sangre, ¿no?, se realice. Vuelvo a repetir, su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles, reabsorbiéndolo lo que es necesario y excretando el resto como la orina, ¿no? En forma de orina. Ya hemos dicho de que la orina es el exceso del plasma. Bien, cada nefrona, esta es una nefrona o un nefrón, tiene un glomérulo. Aquí, la importancia del glomérulo es que aquí se filtra la sangre, ¿no? Y luego es transportada la sangre filtrada, ¿no?, a través de los túbulos, ¿no? Y como les volví a decir, ¿no?, van hacia la vena renal, hacia el torrente sanguíneo, o también se recolectan en forma de orina, ¿no? Bien, la función principal de los riñones es mantener un medio interno, un medio ácido-base estable para la retención selectiva, ¿no? La retención selectiva se refiere pues a los solutos como los nutrientes, ¿no? Y eliminación del agua y electrolitos y otros solutos. Estos otros solutos son los desechos tóxicos como la urea, la creatinina. Aquí en este cuadro, brevemente les voy a señalar las funciones que cumplen el riñón, ¿no? Y cuáles son los resultados de su funcionamiento. Bien, tenemos que regula los niveles de fluidos líquidos, ¿no? Y las sales en el cuerpo. Las sales son los electrolitos, ¿no? Regula el balance de ácido-base, evitando su excesiva acumulación, ¿no? ¿Cómo realiza esto? A través de la filtración de la sangre al aparato circulatorio, ¿no? A través de los mecanismos de filtración, reabsorción y excreción. ¿Qué sucede cuando no están saludables, ¿no? Cuando no está funcionando bien? La eliminación se da, bueno, mediante la orina, es el exceso de agua que resulta del metabolismo del cuerpo. Se elimina, aquí señala cuando es lo normal, ¿no? El riñón elimina la orina, ¿no?, los desechos tóxicos, y cuando no funciona, esta eliminación, este líquido es retenido, ¿no? Y se produce la acumulación de agua en las piernas, en el pulmón. Bueno, se evidencia un edema agudo de pulmón en el cual el paciente refiere que le falta el aire, ¿no? Además, también podemos ver que el paciente se empieza a edematizar, ¿no? No solamente las piernas y el pulmón, sino también su rostro, los brazos, el resto del cuerpo, ¿no? Pero principalmente se da en estas zonas. También se presenta picazón o prurito. Esto es a causa del incremento de la urea. Esto produce esta picazón, ¿no? Y está relacionada con la eliminación anormal de las toxinas, ¿no? Además, el exceso de la urea y otros desechos pues alteran el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Cuál es la otra función del riñón, no? Es regular la presión sanguínea. Es importantísimo porque regula la presión sanguínea. ¿A través de qué? Del sistema, el sistema angiotensina, ¿no? Renina, angiotensina y aldosterona, liberando pues las hormonas que van a regular esta presión. Bien, si el riñón está funcionando adecuadamente, pues la presión estará dentro de los valores esperados, ¿no? Y si no, se va a presentar una hipertensión arterial, ¿no? Que esto va a conllevar a alteraciones del ritmo cardíaco, inflamaciones del pericardio, genera úlceras sangrantes por hipertensión,
trastornos neurológicos, respiratorios, musculatorios, y se desencadena toda una serie de eventos, ¿no? Por el aumento de la presión arterial cuando esta no es controlada, ¿no? ¿Cuál es la otra función? Regula la producción de hormonas. ¿Cuál es esa hormona importante, no? Es la eritroproyetina. ¿Y qué es la eritroproyetina, no? La eritroproyetina es una hormona que se encarga de estimular la médula ósea para la producción de los glóbulos rojos. ¿Ya? Cuando esta función está alterada, pues se manifiesta, a ver, perdón, voy a retroceder, se manifiesta a través de la anemia, ¿no? El paciente hace una anemia crónica, ¿no? Discretamente va disminuyendo la hemoglobina hasta llegar a unas cifras pues de 5, 6, que la persona está caminando, está haciendo sus actividades con cierta debilidad, pero está en actividad, ¿no? En relación a un paciente que de manera aguda tuviera esa hemoglobina. Estaría pues chocado, ¿no? Entonces, como la pérdida es progresiva, el cuerpo se va adaptando a él, ¿no? Por eso es que los pacientes renales, por lo general, todos hacen anemia, ¿no? Y por ello deben de tener tratamientos de reemplazo, ¿no? Bien, la otra función es la regulación de los niveles minerales. Activa la vitamina D necesaria para la mineralización y modera la cantidad del calcio en la sangre. Ustedes saben que la vitamina es quien se encarga pues de sintetizar el calcio, ¿no? Y si esto no se produce, pues se va a dar la osteoporosis en el paciente. A ver, ahora veamos qué es la insuficiencia renal crónica, ¿no? La National Kidney Foundation es la organización internacional, ¿no? Quien da las directrices acerca de lo que son las enfermedades renales. Hay varias organizaciones, pero esta es la que tiene más trascendencia, ¿no? La misma clasifica la enfermedad renal crónica en 5 estadios, basándose en la reducción de la tasa de filtración glomerular. No, a ver, disculpen. El proceso de disminución progresiva e irreversible en el número de nefronas típicamente corresponden a la insuficiencia renal crónica, que corresponde a los estadios 3, 4 y 5, constituyendo el estadio 5 como la fase terminal de la enfermedad, que requieren tratamientos sustitutivos de la función renal a través de las terapias de reemplazo renal o las diálisis, que más adelante le vamos a explicarlas. Bien, como les decía, se clasifican en 5 estadios, ¿no? En 5 estadios. El primer y el segundo estadio son estadios leves, ¿no? En que inclusive la persona no lo percibe, ¿no? En cambio, en el estadio 3, 4 y 5 sí ya hay una lesión, hay una disminución de los glomérulos, ¿no? Llegando al estadio 5, que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? En la que ya no hay un retroceso ni tampoco podemos prolongar. Por eso es que los pacientes que tienen predisposición a hacer enfermedades renales, como por ejemplo los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos y los cardíacos, deben hacerse sus controles periódicos y si de manera oportuna le detectan que están en un estadio 1 o 2, estos estadios lo pueden prolongar, ¿no? Los pueden prolongar, los pueden controlar. La idea es de que no pasen o prolonguen el estadio 3 y a su vez los siguientes estadios. Bien, como les decía, eso está en función a la tasa glomerular, ¿no? Cuando ya tienen una filtración menor de 90, ¿no? De 100 hacia adelante es lo ideal, menor de 90 ya se clasifica estadio 1, ¿no? Y cuando están en estadio 5, que es la insuficiencia renal crónica, es cuando se tiene una tasa menor de 15.
Entonces, ¿qué se dice? De que el paciente, cuando ya está en estadio 4, el paciente ya debe estar preparándosele para el tratamiento de la hemodiálisis, ¿no? O preparando para el tratamiento que él elija. Entonces, a este estadio se le llama el prediálisis, ¿no? Así se le llama. Bien, en el estadio 1 podemos decir que la pérdida de la función renal va por debajo de lo normal, ¿no? En el estadio 2 es leve moderado, en el 3 ya es moderado, en el 4 ya es una pérdida grave de la función renal, y en el 5, como vuelvo a repetir, son estadios de la enfermedad renal crónica que ya es irreversible, en el que se necesitan las terapias de reemplazo renal. Bien, mire, aquí en el gráfico también podemos observar que en el estadio 1 está sin síntomas. En el 2 ya empieza a aumentar la presión arterial y las proteínas en orina, ¿no? En el 3 ya se empieza a presentar la anemia y la enfermedad ósea. En el 4 ya viene la fatiga, la inflamación, náuseas, vómitos, también prurito, ¿no? Las náuseas, el vómito es por la urea y la creatinina, lo que produce estos síntomas, la fatiga, la inflamación. Y bueno, en esta fase, vuelvo a repetir, y es una recomendación. De pronto todos en casa tenemos familiares o conocidos, ¿no? Que tienen enfermedad de diabetes o son hipertensos, y no se llevan un control renal, ¿no? Y muchas veces cuando ya están en una etapa muy avanzada, recién son diagnosticados. Entonces deben recomendar a la familia de hacerse estos controles. Y sobre todo, si ya se llega a un estadio 4, este estadio 4 también es importante porque aquí es donde se le debe preparar al paciente para el tratamiento dialítico, ¿no? O de pronto un trasplante renal, pero aquí se le prepara psicológicamente al paciente, se le prepara también con el tema de los accesos vasculares, ¿no? Y tenerlo listo, preparado para cuando pase a la siguiente fase y no sea, no choque, no sea tan estresante tanto para el paciente como para la familia, ¿no? Siguiente, a ver. Como les decía, el tratamiento de reemplazo se tiene tres tratamientos. En el tratamiento, el primero es el trasplante renal, ¿no? Que es una opción. Y el siguiente es el tratamiento dialítico, que a su vez se dividen en dos, en la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En el trasplante renal, como pueden ver en la imagen, ¿no? Extraen de un donador, ya sea vivo o cadavérico, un riñón, ¿no? Y a través de la cirugía cardiovascular, anexan, ¿no? A las arterias, le hacen unos puentes y colocan al riñón donado. Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior, estos riñones ya no están funcionantes, ¿no? Los mismos que no son extraídos de la cavidad, ¿no? Lo que se hace es extraer y colocar aquí el tercer riñón, ¿no? A menos que haya una indicación de una infección, una sepsis o algo, es que estén los riñones no funcionantes, ¿no? Pero lo común es de que le extraigan del donador, si es donante vivo, ¿no? Y le coloquen. Y si es un donante cadavérico, entonces este riñón pasa todo un proceso, ¿no? Y es transportado en cooler, usan una serie de sustancias fisiológicas para mantener, digamos, vivo el riñón, ¿no? Hasta el momento en que es trasplantado, ¿no? Para eso el paciente tributario del trasplante, pues tiene que reunir una serie de requisitos, ¿no? Una serie de requisitos, que es edad, que no tenga enfermedades terminales, ¿no? Y tienen que hacerle todo un estudio de compatibilidad para poder ser el receptor del riñón. Entonces, en el Perú, por las leyes, las leyes peruanas, el donante vivo tiene que ser un familiar directo, ¿no? Papá, mamá o hijos, o también el esposo o la esposa, pero que estén casados, ¿no? Es por un tema
para evitar el tráfico de órganos, ¿no? En nuestro país las leyes están determinadas de esa forma, ¿no? A ver, siguiente. El siguiente es el tratamiento dialítico, que les decía, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, ¿no? En la diálisis peritoneal tenemos pues que el paciente usa el peritoneo, ¿no? Como una membrana. El peritoneo para esto debe ser un peritoneo intacto, y cuando digo intacto, debe de considerarse que sea un paciente que no ha sido operado, ¿no? Que no ha tenido apendicitis, no le hayan realizado ninguna cirugía abdominal, ¿no? El peritoneo esté intacto, entonces es un tributario. También debe tener, el paciente debe estar consciente, porque este tipo de diálisis es autodirigido, ¿no? El mismo paciente se realiza con la ayuda de un familiar. Entonces, de preferencia deben ser pacientes conscientes, lúcidos, de alguna forma independientes, y si no son independientes deben de tener además el soporte familiar. Aquí es muy, muy, muy importante el soporte familiar para poder realizarse este tipo de diálisis. Se dice que inclusive es como que mejor, ¿no? Si se reúne todos los criterios, que la hemodiálisis, porque aquí no hay una pérdida de, de sangre, ¿no? De hemoglobina, como sí sucede en la hemodiálisis, que no son grandes cantidades, son cantidades pequeñas, pero sí sumando todo, entonces eso va en contra, ¿no? Del paciente. También la ventaja de la diálisis peritoneal es que el paciente puede comer de todo, porque la diálisis es continua. El paciente se dializa al día 2, 3, 4 veces al día, de acuerdo a la indicación, ¿no? Pero es un promedio de 3 a 4 veces por día, en el día y todos los días. Entonces, es una diálisis más, que tiene más ventajas, pero sí también al mismo tiempo se tienen muchos criterios, ¿no? De inclusión, por lo mismo que deben tener soporte familiar, un ambiente libre, específico para poder realizarse este tratamiento, limpio, ordenado, con todos los insumos que debe contar, ¿no? El otro detalle es que viendo nuestra realidad, pues el acceso no es muy accesible, porque en provincias no se cuenta con unidades de diálisis peritoneal, ¿no? Se tiene en Lima, entonces el paciente tendría que viajar a Lima para que le coloquen el catéter, le enseñen, y una vez que ya le enseñan, regresa a su ciudad, al lugar de origen donde vive, y ahí se realiza sus procedimientos. Entonces tiene ese tipo de limitaciones, ¿no? En cambio, la hemodiálisis sí es un tratamiento que se da interdiario, 3 veces a la semana, ¿no? Y que dura un promedio de 3 horas y media a 4 horas. Aquí sí el paciente también necesita un soporte familiar para que lo pueda desplazar, llevar a los centros de diálisis, pero la ventaja es de que en la mayoría de las ciudades sí tenemos centros de hemodiálisis, ¿no? Ya sea por el CIS, ¿no? O sea por salud, ¿no? Por ejemplo, en Chincha, bueno, tengo conocimiento que hay 3 centros de hemodiálisis, ¿no? 2 de salud y uno del MINSA, del CIS, ¿no? En Cañete hay 2. Entonces, si vemos, en la mayoría de las ciudades sí se tiene acceso a estos centros de diálisis. En cambio, a los centros de diálisis peritoneal en realidad es muy limitado. Prácticamente se tiene en grandes ciudades o en la capital, ¿no? A ver. Siguiente. Bien, ahora veamos qué es la hemodiálisis, ¿no? ¿Qué es la hemodiálisis? Se dice que es una técnica de depuración extracorpórea de la sangre. ¿Por qué es extracorpórea? Porque ustedes pueden ver aquí, a ver, que a través de unas cánulas y un circuito, la sangre sale del cuerpo de la persona, del paciente, ¿no? No ingresa a la máquina, sino ingresa a un filtro,
¿no? A un filtro, aquí se produce la depuración, la filtración de aguas y solutos, ¿no? Para luego regresar al paciente. Aquí hay un pequeño detalle, este filtro está invertido, ¿no? Lo correcto es que ingrese por el rojo y sale por el azul, y el rojo debe estar hacia arriba y el azul hacia abajo. Bueno, seguramente que la toma es cuando recién han iniciado la diálisis, porque cuando se inicia, se deja unos minutos, un breve tiempo en esta posición para que pueda salir el aire, y luego se debe dejar al paciente con el filtro arterial, esta parte roja es la arterial, hacia arriba. Bien, entonces volviendo, es una técnica de depuración extracorpórea de sangre que suple parcialmente las funciones renales de excreción y soluto, como el de regular el equilibrio ácido-base. Queda claro que no suple las funciones endocrinas y metabólicas. Eso que quede bien claro. ¿Ya? Esta técnica no suple las funciones endocrinas y metabólicas. Por lo tanto, hay que buscar otros medios como el tratamiento farmacológico para ayudar en estas funciones. Aquí el riñón es el filtro, porque quien hace el trabajo principal es el filtro, ¿no? El que estoy señalando. Bien, vamos a continuar. Ahora, ¿quiénes tienen indicación de recibir tratamiento de hemodiálisis? ¿No? Para empezar, todos los pacientes que están en estadio 5, ¿no? Solo para comentarles brevemente, la insuficiencia renal puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Entonces, si es crónica, será en el estadio 5, y si es aguda y necesita este tratamiento, también lo puede recibir, ¿no? Es un tratamiento en algunos casos muy especiales, le hacen la diálisis en unas 3 veces, ¿no? Y luego recupera su función renal y continúa, ¿no? Continúa sin diálisis, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Son aquellos síntomas urémicos como las náuseas, los vómitos, la pericaritis urémica, la hiperpotasemia, mire, mayor de 6 miliequivalentes, ya prácticamente en una situación que compromete la vida del paciente, ¿no? Y que no es por exceso de dieta ni por tratamientos de dieta, ¿no? Sino porque hay problemas de depuración, la acidosis metabólica, ¿no? Con un pH menor de 7.2, que no se controla con el tratamiento médico, la sobrecarga de volumen, edema pulmonar, no debido a insuficiencia cardíaca, y no responde a tratamientos simples, ¿no? Aquellos casos severos que no responden al tratamiento convencional. Igual la desnutrición, en el caso de la albuminemia, las encefalopatías urémicas, la tendencia hemorrágica con sangrado atribuible a uremia, las hipertensiones arteriales que no responden al tratamiento, que no son controladas, ¿no? Y que producen a su vez también hemorragias digestivas, por ejemplo, ¿no? El exceso y el incremento de urea, aquí sí algunos dicen que con una urea mayor de 150 y otros también consideran mayor de 100, ¿no? Ya es criterio médico. El acreamiento de la creatinina, ¿no? Menor a 5 ml o concentraciones de creatinina superiores a 7. Hay otros que dicen no 5, otros dicen 10, pero ya sabemos que la creatinina, ¿no? La creatinina es cuando ya está, a ver, aquí también hay otro detalle importante, de que se debe valorar las tendencias. Por eso es que este tipo de pacientes que son candidatos a hacer una insuficiencia renal deben llevar sus controles. Y sí, yo les aconsejo de que lleven las tendencias, un gráfico de cómo se va comportando la urea y la creatinina en sus pacientes. Entonces, evaluando esas tendencias de manera oportuna, pueden ir controlando y viendo, ¿no? Cómo es que va subiendo y estando dentro de los valores normales, porque eso también se
se puede detectar de manera oportuna, cuando van aumentando, pero siguen estando dentro de los valores normales. Entonces, si solamente ven un examen de una manera vertical, transversal, y dicen, ah, no, así está bien, está dentro de los valores normales, no pasa nada, pero en el control anterior de pronto estuvo mucho menos y ha aumentado considerablemente, y eso no se está valorando. Por eso es importante que la urea y la creatinina en este tipo de pacientes sea valorado y sea registrada sobre todas las tendencias, ¿no? Bien, otra indicación es el bicarbonato menor de 10, sabemos que lo normal es 22, 26, bueno, de acuerdo también a los protocolos de cada institución. Cavidad peritoneal no útil, como les decía, ¿no? Que el paciente que ha tenido algún tipo de cirugía en cavidad abdominal ya es una cavidad no útil. Bueno, cirugías previas de abdomen con riesgo de perforación. Otras situaciones que tienen que valorar si es conveniente o no son las sintomatologías digestivas, ¿no? Los problemas neurológicos, las encefalopatías, los problemas dermatológicos del prurito, porque muchos pacientes empiezan solo con prurito, ¿no? Y si le pica el cuerpo, lo primero que se piensa es ir al dermatólogo, ¿no? No se piensa ir a un nefrólogo, sino a un dermatólogo porque hay escozor, picazón del cuerpo. Y muchas veces ese es el único indicador y ese es el norte, porque, ojo, el paciente puede estar en insuficiencia renal, pero puede estar filtrando y no depurando. Claro que la filtración no es la normal, ¿no? Hay una disminución de la filtración, pero no está depurando. Entonces puede ser que haya un paciente que tenga picazón, pero que sí está orinando. Poca cantidad, pero sí orina, ¿no? Entonces también es un criterio de evaluarlo y el médico evaluará si es necesario o no de pronto hacerles más estudios, ¿no? Para poder determinar la causa. Las contraindicaciones. Bueno, las contraindicaciones principalmente es ya un caso severo, irreversible, un paciente que está en un estado sumamente crítico, ¿no? Además de esto, bueno, la inestabilidad circulatoria, un paciente, bueno, luego inestable, crítico, enfermedad vascular intensa, Alzheimer, demencia por infartos múltiples, síndrome hepatorrenal, cirrosis avanzadas con encefalopatía y la malignidad avanzada, ¿no? En resumen, les comento de que la contraindicación sería principalmente un estado crítico irreversible del paciente, ¿no? Esa sería la principal contraindicación y claro, vuelvo a mencionar, eso lo determina el profesional médico. Ahora, ingresando ya más a nuestro tema, ¿qué es la diálisis? ¿No? La diálisis es un procedimiento que se basa en 3 principios químicos, físico-químicos, como le querramos llamar, ¿no? El primero, la difusión, la ósmosis y la ultrafiltración, ¿no? Aquí en estos gráficos podemos observar, ¿no? Cómo los solutos pasan a través de una membrana a otra, ¿no? Que es la diálisis. Bien, en las siguientes imágenes les voy a explicar mejor estos principios. Me voy a pasar a la siguiente. Esta es la ósmosis, ¿no? Se dice que es el fenómeno físico de intercambio de materia a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Podemos ver que por gradientes de presión pasan solutos y pasan líquidos a otro espacio, de un espacio, ¿no? A otro espacio. Esta es la ósmosis. La difusión es principalmente el mecanismo de transporte de solutos por gradiente de concentración entre compartimientos, ¿no? El transporte pasa de un lado a otro. ¿De quién? De los solutos. Los solutos son todos estos puntitos, estas cositas, son los solutos, y pasan de un compartimiento a otro compartimiento, ¿no? Entonces,
Estos solutos que pasan de un comportamiento a otro comportamiento, a un compartimiento, perdón, son solutos cristaloides, ¿no? Porque los coloidales no pasan, ¿no? En nuestro caso, para nuestro tema, los solutos coloidales sería pues la sangre, ¿ya? Y los solutos cristaloides, pues, ¿quiénes serían? Los electrolitos, azúcares, ¿no? Los urea, creatinina. El siguiente principio es la convección, que sería la ultrafiltración, ¿ya? Aquí es el mecanismo de transporte del agua por gradientes de presiones entre un compartimiento y otro compartimiento, ¿no? Entonces, este líquido, esta agua, que sería el plasma, pasa al otro compartimiento, ¿no? Y mediante este mecanismo se realiza la ultrafiltración. Entonces, en el siguiente, vamos a ver, aquí lo podemos ver un poquito mejor, ¿no? Aquí, en esta imagen, vean, en este lado rojo es la sangre, y en este otro lado es la solución del dializador. Este es un filtro, ¿no? Un filtro que tiene membranas semipermeables, que hace las veces de la nefrona, del riñón, ¿no? Entonces, este es el filtro. Aquí podemos ver cómo los solutos cristaloides salen de la sangre y pasan a la solución dializada para que esto, salgan del cuerpo y sean eliminadas, ¿no? Entonces, a ver, aquí tenemos, es el mismo ejemplo, solo que aquí podemos ver, aquí si ven una línea, esta línea es la membrana dializadora. ¿Dializadora de qué? Del filtro. Si pueden apreciar aquí en la parte de atrás hay un filtro. ¿Ya? Esta es la membrana dializadora. Este es el espacio de la sangre y este es el espacio de los líquidos dializantes, ¿no? Bien. Aquí también nos ayuda este gráfico a poder complementar. Este es el filtro, ¿ya? El filtro dializador. Esta es la línea arterial por la cual ingresa la sangre, ingresa al filtro, ¿ya? Estas son las fibras semipermeables, que son huecas, y por aquí sale la sangre. Bueno, no sé, yo no lo puedo apreciar bien en mi computadora, pero de pronto ustedes sí, y la sangre filtrada sale por la línea venosa, que es color azulita, y regresa al cuerpo de la persona, al paciente. Pero, paralelo a esto, vemos aquí soluciones, ¿no? La solución de diálisis, la limpia, que ingresa por aquí, ¿no? Que se usa como solvente para los solutos de desechos, y luego esto sale por este otro espacio, sale la solución dializada usada con todos los desechos y se van hacia el desagüe, ¿no? Entonces, como pueden ver, ingresa la sangre aquí, a través de las membranas, bueno, en el compartimiento, se son bien divididas, por los principios que ya hemos explicado, los solutos de desechos salen a la solución dializante, que ingresa por este lado, ¿no? Aquí salen, y todo lo sucio, todos los desechos son expulsados a través de esta área, ¿no? De la solución dializada usada, y son expulsados hacia el desagüe, ¿no? Y la sangre limpia y filtrada vuelve a ingresar al paciente. A ver, siguiente. ¿Qué equipos materiales vamos a utilizar para la hemodiálisis? ¿Ya? Bueno, necesitamos todo lo que es equipos de PP, y ahora con el COVID mucho más, más estricto, aunque yo les confieso, todo el tiempo en hemodiálisis han sido estrictos con lo que es bioseguridad, estrictos al 100%, ¿no? Todo lo que es el EPP, ¿no? Un cubrebocas, las mascarillas,
tanto para el paciente como para la enfermera o el personal técnico. En el caso del paciente se le coloca una mascarilla, bueno, antes del COVID se le colocaba cuando tenía un catéter venoso, pero si eran fístulas no se le colocaba. Pero bien, ahora se le coloca a todos por el tema del COVID, ¿no? Los esparadrapos, pegadero o apósitos adhesivos, como le querramos llamar, gasas, jeringas, ¿no? Jeringas de varios tamaños, de 3, de 10, de 20, heparinas, ¿no? Acá tenemos el rey, la estrella de la hemodiálisis, que, bueno, desde mi punto de vista es el dializador, el que hace la función renal, ¿no? El filtro. Este es el sistema extracorpóreo, ¿no? Las líneas arteriales, líneas venosas, el conjunto es el extracorpóreo. Estas son las fístulas, ¿no? Esta es una fístula de venopunción única, pero en nuestro medio no lo usamos, ¿no? No lo usamos, usamos dos. Ustedes pueden ver que aquí hay una aguja y tiene dos terminaciones. Esto se usa en Estados Unidos, en otros sitios, pero acá nosotros en el Perú no estamos usando. ¿Qué más? Las soluciones dializantes, ¿no? El bicarbonato, el ácido, las soluciones, las famosas AB, ¿no? Estas soluciones son las soluciones dializantes, en el cual se usan como solvente para que los desechos sean eliminados, ¿no? Esta es la máquina, ¿no? Es la máquina de hemodiálisis. Bueno, los modelos son diversos, de acuerdo a la marca. Este es un modelo, por ejemplo, de la marca Fresenius, ¿no? Es bien práctica, es bien sencilla, más, bueno, desde mi punto de vista, claro está, ¿no? Para mí es la más amigable para poder manejarla. Pero existen otros modelos, ¿no? En otras marcas como Nipro, Brown, etc. Bien, esta es la máquina de hemodiálisis, ¿no? Aquí tenemos la pantalla, el monitor. Aquí podemos observar todas las tendencias, las presiones, no solo la presión arterial, sino la presión de la membrana, las presiones venosa, arterial. Ay, perdón. Aquí en estos son el panel de control, ¿no? Bueno, nuestro filtro dializador, que es un soporte. Esta es la bomba, esta es la bomba. Es importantísima también esta bombita, porque si no, esta es la que le va a dar fuerza, es la que va a extraer y ayudar a jalar la sangre para que pueda ingresar al dializador, ¿no? Esta es una bombita que le ayuda a sacar la sangre del cuerpo para que ingrese al dializador y regrese al paciente, ¿no? Y tantas veces sean necesarias. Aquí tenemos la bomba de heparina. Bueno, en la actualidad ya no usamos mucho la bomba de heparina, sino lo colocamos directamente al circuito. El detector de aire, importantísimo el detector de aire. Apenas hay una burbujita pequeñita, al toque empieza a sonar la alarma, y es importantísimo, porque si no el paciente, pasaría aire al paciente y podría ser mortal el ingreso del aire al paciente, ¿no? Como ya sabemos. A ver, ¿qué más tenemos? El clamp, este es un clamp, bueno, para alinear las líneas, y estos son también los medidores de presiones arteriales. Las pipetas, estas pipetas, ven ahí rojo y azul, una es para el ácido y el otro es para el bicarbonato, ¿no? Y cuando ya está sin uso, se vuelven a colocar a su lugar, ¿no? Y cuando está en uso, se sacan estas pipetas y se colocan dentro de los frascos, de estos frascos. Ya se abren estas galoneras y ahí se colocan las pipetas, ¿no? De acuerdo al color que corresponda. A ver. Ahora, tenemos los insumos, el equipo, qué es lo que vamos a usar, pero ¿cómo es que vamos a poder hacer esa extracción de la sangre, hacer ese sistema extracorpóreo? Pues se hace a través de los accesos vasculares, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos, no? A través de los accesos. Estos accesos son de dos tipos principales, ¿no? Unos que son temporales y el otro que es permanente. En el acceso temporal tenemos
solo al catéter venoso central temporal, ¿ya? Que se coloca al paciente de una manera, digamos, de urgencia, de emergencia, porque no se le preparó, como yo les decía, ¿no? Si el paciente ya está en fase 4, en estadio 4, ya hay que preparar a nuestro paciente, ya sea por una fístula o por un catéter. Pero cuando no preparamos a nuestro paciente y se tiene que hacer ya la diálisis, es que se usa el catéter temporal. Los catéteres permanentes, tenemos el catéter venoso central permanente, la fístula arteriovenosa y también los injertos. En nuestro medio lo que ustedes van a encontrar son estos dos primeros, ¿no? Es muy, muy común encontrar estos dos primeros, porque en realidad los injertos no se están colocando en la actualidad. Al parecer es por un tema de insumos, porque yo he tenido pacientes que han venido del extranjero y tienen su injerto, ¿no? Parece que en otros lugares sí lo están usando, pero en nuestro país optan por los dos primeros. En los tipos de accesos vasculares, tenemos los percutáneos, que estos a su vez son los temporales y los permanentes. Ya. Los percutáneos, ¿a qué le llaman los percutáneos? Son a los catéteres, que son permanente o temporal, a eso se refiere, ¿no? Que son de material de poliuretano, con una, longitud de 10 a 20 centímetros, tienen dos luces, ¿no? Tapones de diferentes color rojo para arterial, azul para la línea venosa, ¿no? Los ramales indican el volumen exacerbado para heparinizar. Sí, muchos de los ramales se refiere aquí a estos ramales, ¿ya? Dicen en letritas pequeñitas cuánto es lo que sugiere el fabricante de cuánta heparina se debe colocar al finalizar la diálisis, ¿no? En otros casos no viene, pero de acuerdo al protocolo con el que se esté trabajando, se aplica, ¿no? El otro, bueno, acá hablábamos de los percutáneos temporales, tenemos los catéteres temporales, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? La desventaja que tienen es que se acodan, se infectan con mayor facilidad, ¿no? Y deben ser cambiados lo más pronto posible, ¿no? Ya sea por un permanente, un catéter permanente o por una fístula. Y la verdad, los colegas o el personal que trabaja en hemodiálisis pueden decir, siempre cuando tenemos un paciente con catéter temporal decimos, hacemos esto porque siempre va a alarmar, se acoda, y cuando alarma, el tiempo de la diálisis para el paciente va a ser más corto, la diálisis no va a ser tan buena, no se va a filtrar o depurar lo esperado, el paciente tiene que estar en una posición así incómoda muchas veces, sin moverse, sin toser, porque produce una tos y empieza la alarma y se para la máquina. Entonces, cuantas veces más se para la máquina por las alarmas, deja de dializarse, la sangre tiende a coagularse y encima se corren los riesgos de llenarse de aire con pequeñas microburbujas que no son visibles, pero la máquina te alarma por esas burbujas pequeñas, ¿no? Bien, ¿cuándo se indican estos catéteres? En insuficiencia renal aguda, como les decía, solo porque se van a dializar 2 o 3 veces, en aquellos pacientes que no tienen acceso vascular, en la diálisis peritoneal con falla de la técnica dialítica o sobrecarga hídrica, cuando no está funcionando esta técnica en el paciente, ¿no? Y en portadores de trasplante renal no funcional. Entonces, como se dan cuenta, este tipo de catéter se coloca en una emergencia, ¿no? Es en una emergencia que se coloca. Y no hay otro acceso, entonces se ven obligados a colocarse este catéter, hasta definir con qué acceso se va a quedar, con qué acceso permanente se va a quedar. Bien, el catéter permanente, como les decía, se coloca en pacientes sin probabilidades de hacerse una fístula arteriovenosa. Esto es importante, porque lo ideal es una fístula,
pero si el paciente no tiene esa posibilidad, no tiene acceso, entonces ya se corre a esta segunda opción. O a veces sucede que la fístula, el paciente no cuidó su fístula y perdió la fístula, entonces ya no tiene más acceso y le colocan este catéter, ¿no? Otra en contraindicaciones de diálisis peritoneal, bueno, como sabemos, si no se puede la peritoneal, se corre a esta otra opción. Cortas expectativas de vida, ¿no? Probabilidad de contagio por pinchazos accidentales. Bueno, son criterios, pero el criterio principal para que le coloquen un catéter permanente a un paciente es cuando ya no tienen la posibilidad de hacerse una fístula arteriovenosa. ¿Ya? Esa es la indicación principal. El material es de silicona, ¿no? Por eso que dura más tiempo. Este catéter dura 3, 4, 5 años, también de acuerdo al cuidado que tenga el paciente. Es de doble luz, igual como pueden ver, doble luz, ¿no? Tiene un CAF, aquí en la parte, aquí tiene un CAF que hace que se fije y que no se desplace, a diferencia del temporal. El temporal no tiene CAF, ¿no? Inclusive cuando uno le examina al paciente es palpable el CAF. Y es más, debemos de palpar el CAF para ver que esté íntegro y no haya problemas de que pueda desplazarse el catéter y tener muchos problemas, como una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿en dónde se colocan? En la subclavia o en la yugular, ¿no? Y es de larga duración. El catéter venoso central, ya sea permanente o temporal, son de alto flujo, ¿no? Son de alto flujo porque son de calibres gruesos, ¿no? Para que pueda pasar más flujo de sangre, valga la redundancia, ¿no? Como pueden ver, tienen dos lúmenes, ¿no? Este es un lumen y este es el otro lumen, de dos colores, con sus respectivos clamp, y estos tienen sus tapitas también, ¿no? Entonces, aquí va la línea arterial y aquí va la línea venosa. Son sintéticos biocompatibles, ¿no? La luz venosa, el cual va a extraer la sangre del paciente, es por donde sale la sangre, y la luz arterial, ¿no? Es por la que la sangre depurada es devuelta al torrente sanguíneo. ¿Ya? Los accesos vasculares pueden ser femorales, subclavio, yugular. Lo más recomendable es la subclavia, claro, en lo posible, porque las femorales también, por su ubicación, es incómodo para el paciente, porque hay que descubrirle, hay que quitarle la prenda, ¿no? Pantalón, levantarle la falda, qué sé yo, para poder colocarle. Y además también tiende a codarse, ¿no? Bueno, el médico, el nefrólogo coloca este acceso pues cuando ya no tiene estas dos opciones, ¿no? La subclavia y la yugular, ya bueno, ya corre a la femoral. Bien. En los accesos permanentes también tenemos a la famosa fístula arteriovenosa, ¿no? ¿Qué es la famosa fístula? Es la unión quirúrgica de una arteria y una vena en el antebrazo, que dará lugar a un flujo de sangre. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, se hace una anastomosis y se unen una arteria con una vena para que ésta sea de mayor calibre y tenga mayor flujo y mayor fuerza para que la sangre pueda salir del cuerpo del paciente hacia el sistema extracorpóreo y va a regresar a través de un acceso venoso, ¿no? A ver, voy a retroceder. Esta fístula, aquí pueden ver también la imagen, es la unión, ¿no? Para formar una más grande. La ventaja es que nos permite un caudal de 350, 400, se le puede aumentar el flujo, te permite dar mejor flujo en la bomba de la máquina, ¿no? Y al tener mejor flujo significa mejor diálisis. Menor flujo es una diálisis menos adecuada. Así que siempre recordar que si el paciente no tiene contraindicaciones de programarle la bomba en 350, 400, hacerlo, ¿no? Porque sabemos que estamos haciendo una buena diálisis. ¿Qué más podemos decir? Bueno, las arterias, las venas que se usan es la radio con la cefálica, la húmera con la mediana cubital,
la húmera con la cefálica, la húmera con la basílica, ¿no? Y también tenemos otros en casos ya más extremos, estas uniones, la húmero con la yugular o con la subclavia. Entonces, que queda claro que la fístula, la famosa FAP, fístula arteriovenosa, es la unión, es la anastomosis entre una arteria y una vena, que va a permitir la dilatación, ¿ven? La dilatación del sistema venoso superficial, por lo tanto va a tener mayor flujo, mayor fuerza. A ver. Aquí les presento un caso, ya, un caso, a ver, es un caso de la vida real, ¿ah? Es un pacientito que estuvo hospitalizado en el Hospital Almenara. Lo he tratado de resumir y enfocar a lo que es hemodiálisis, porque este casito es para dos especialidades. También es para UCI. Y por eso me gustó bastante este casito, porque justamente son las dos especialidades que yo tengo, ¿no? Bien, es un paciente varón, adulto maduro de 49 años de edad, ¿no? Contador, ¿no? Vive en Lima y es soltero. ¿Cuál es el motivo de ingreso de este paciente, ¿no? Es un paciente que acude al Hospital Almenara al servicio de emergencia por presentar dolor torácico, sin irradiación, tipo hincada, somnolencia y aquí a ver qué más dice, y hipertensión también. En los agentes patológicos tenemos, bueno, la hipertensión arterial que tiene desde hace 7 años, ¿no? Es usuario de ANs crónicos, miren, el dúo perfecto para hacer insuficiencia renal crónica. Como diagnóstico que tenemos, enfermedad renal crónica en estadio 5 en tratamiento de hemodiálisis, ¿no? Y una fibrilación ventricular alta, ¿no? En el control de los signos vitales, tenemos que está, mire, con 37.4, ¿no? Una fibrícula, la presión arterial elevada, 160/90, el pulso 98, que se asocia con la temperatura, que está levemente elevada, y que además también nos dice que es un paciente que con una fibrilación, ¿no? Y sus respiraciones de 20 por minuto. En el siguiente, bueno, aquí he enfocado los diagnósticos relacionados a hemodiálisis, ¿no? Tenemos el dolor agudo relacionado al agente lesivo físico asociado a colocación de catéter permanente. En el NOC tenemos nivel de dolor, expresión faciales de dolor y la duración de los episodios, ¿no? La respuesta a los medicamentos, el efecto terapéutico esperado, cambios esperados de los síntomas, ¿no? Y en el NIC, las intervenciones, tenemos manejo de dolor, el manejo de ambiental, confort, fisiológico, bueno, esto pertenece al campo fisiológico básico, ¿no? Y a la clase E. Las otras intervenciones serían la administración de medicamento, ¿no? Y la administración de los analgésicos. Esto es en relación al diagnóstico dolor agudo, de la etiqueta dolor agudo. El siguiente sería deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la alteración funcional de la nefrona, asociada a una insuficiencia renal crónica, que pertenece al dominio 3, ¿no? Que es eliminación-intercambio, y en la clase función urinaria. En los resultados esperados, ¿qué tenemos? Eliminación urinaria, patrón de eliminación, cantidad de orina, función renal, aumento del nitrógeno ureico en sangre, aumento de la creatinina sérica, potasio, fatiga, edema. Aclaración de toxinas, tasa de reducción de urea, creatinina sérica, aclaramiento. En las intervenciones tenemos el manejo de la eliminación urinaria, la terapia de hemodiálisis, el manejo de electrolitos, ¿no? Electrolitos, para valorar estos electrolitos hay que tomarle su AGA, por eso es que acá tenemos los análisis laboratorio de la cabecera del paciente, interpretación de los datos de laboratorio, sistema sanitario y gestión del sistema sanitario. Además también el monitoreo, ¿no? Un monitor cardíaco también para poder
ver, interpretar a través de los trazos eléctricos cómo es que se alteran también los electrolitos, ¿no? El otro diagnóstico, riesgo de infección relacionado a procedimiento invasivo asociado a colocación del catéter permanente. Y porque estaba con un catéter venoso temporal, ¿no? Le iban a hacer este procedimiento. En resultados esperados tenemos, la integridad del acceso para hemodiálisis, la coloración cutánea local, hay que buscar los signos de flogosis, ¿no? Signos de infección del orificio de venopunción, orificio del catéter, temperatura de la piel y el sitio de acceso, la supuración local, sus intervenciones, cuidados del sitio de incisión, fisiología, pertenece al campo de fisiológico complejo, ¿no? A ver, otras intervenciones, el mantenimiento del acceso para diálisis, control de infecciones, protección contra las infecciones, y otro diagnóstico que no lo he colocado, pero sí hay que considerarlo, es el riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado es el riesgo de sangrado asociado a un catéter venoso central, ya sea temporal o sea permanente. El desplazamiento del catéter puede producir una hemorragia en el paciente. O también puede haber acodamientos. Han visto que el catéter tiene un clamp. Este clancito, a ver, voy a retroceder. Estos clancitos hacen de que quiebre los lúmenes, ¿no? Y muchas veces de tantas curaciones que le pasamos una solución, alcohol, qué sé yo, esto lo malogra y se puede rajar, más la presión del catéter, más de repente se acodó, se dobló, malogra, y también podría haber una fuga de sangre por estos lúmenes. O también lo que ha sucedido es que las tapitas se pierden, las tapitas, esto se abre, no se ha sellado bien y no ha cerrado por aquí bien, entonces hay un sangrado así continuo por uno de los lúmenes. Y también se han visto casos. Muchas veces a la hora de cerrar el clamp, el lumen se desplaza hacia un costado. Entonces, ustedes o uno mira y cree que sí, ya lo clampaste, pero no nos hemos dado cuenta de que el lumen se ha desplazado para la izquierda o la derecha y no se ha clampado, ¿no? Y eso también pasa cuando se hacen las cosas apuradas, ¿no? Por eso el lumen debe estar centrado, debe estar aquí en el centro, para la hora del clampaje sea el adecuado, ¿no? Y siempre, si es catéter permanente, estar revisando el CAF, ¿no? La presencia del CAF. En el caso de los catéteres permanentes. En los casos de los catéteres temporales, si no tienen CAF, lo que tienen son sus puntos, ¿no? Y hay que cuidar y hay que colocar bien los apósitos para que no se desplace. En el caso de las fístulas arteriovenosas, una vez que se retiran las agujas, hay que hacer una buena hemostasia, ¿no? Hay que hacer una buena hemostasia porque, como ya dijimos, es una anastomosis, es a ver, voy a pasar aquí. Se han unido dos arterias. Este vaso ya es más grueso, tiene más fuerza. Entonces, si yo no hago una adecuada presión, no hago una adecuada hemostasia, entonces va a haber sangrado, va a salir, ¿no? Y sale muchas veces como cañito, cuando uno no presiona bien, no coloca bien las gasitas, ¿no? Y el otro factor que también influye es que durante la diálisis, en casi todos los pacientes usamos heparina, la indicación es usar heparina en todos, salvo que esté contraindicado. Si está contraindicado, ¿no? Ya no se coloca, pero en casi todos se coloca la heparina. Entonces ustedes comprenderán que si el paciente está heparinizado, el sangrado va a ser mucho mayor, ¿no? Desde lo habitual. Por eso que el otro diagnóstico de enfermería, bueno, también sería riesgo de hemorragia, ¿no? Riesgo de hemorragia. A ver,
¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario que deseen hacer? ¿Alguna pregunta? Quería compartirles un video. A ver. Creo que es por acá, porque les cuento que yo no soy muy amiga de la computadora. Ya. A ver, este es un video muy sintético y que nos puede complementar. En la píldora de hoy nos vamos a centrar en el enfermo renal y en las terapias sustitutivas. Una de ellas es la hemodiálisis y es la técnica de depuración extrarrenal que consiste en el intercambio de sustancias a través de una membrana semipermeable entre la sangre del paciente y una solución hidroelectrolítica. Y para ello es imprescindible tener un acceso vascular. Nos vamos a centrar en los componentes. ¿Qué necesitamos para hacer una hemodiálisis? Ya hemos dicho, por una parte necesitamos un monitor, que va a tener el propio monitor un circuito interno, llamado hidráulico, y uno externo, que es el sanguíneo. Súper importante saber la serología del paciente, porque cada paciente va a tener su monitor individualizado. Vamos a necesitar agua. Y para ello, dentro de las unidades de hemodiálisis, siempre vamos a tener una planta de agua, que nos va a garantizar tener agua ultra pura mediante diferentes filtros. Se va a realizar análisis diarios para garantizar que no tenemos ningún microorganismo. A la vez, vamos a necesitar un líquido de diálisis, que es el que va a preparar el monitor internamente junto con ese agua y estos líquidos, este líquido y una parte básica que es el bicarbonato en polvo. El monitor prepara un líquido de diálisis y se prepara internamente. En la parte externa vamos a tener un dializador y en el dializador es donde se produce el intercambio de solutos. Generalmente el más usado a día de hoy es el de capilares. Y para todo ello necesitamos un acceso vascular. Un paciente que tenga o bien una fístula arteriovenosa o bien un catéter central. Y todo ello necesitamos, para poder ponerlo en marcha, un equipo multidisciplinar en el que enfermería es el pilar fundamental. ¿Cuáles son los principios físicos de la diálisis? Pues son tres. Por una parte tenemos la difusión o la ósmosis, que es el movimiento de solutos desde el área de mayor a menor concentración. Y para ello, por ejemplo, es muy fácil que pasen las moléculas de urea, creatinina. Por otro lado, tenemos la ultrafiltración y convección. Es el paso del líquido a través de la membrana por diferencia de gradiente de presión. Y por otro lado, tenemos el de absorción. Es la adherencia molecular en la cara interna de una membrana. ¿Cuáles son las indicaciones de hemodiálisis? Puede ser una hemodiálisis aguda, es decir, aquella que se va a hacer puntualmente o durante un periodo corto de tiempo. Generalmente se usa este tipo de hemodiálisis para los síndromes urémicos, las hiperpotasemias, el edema agudo de pulmón o una acidosis metabólica. Y luego pueden ser también hemodiálisis crónicas, es decir, aquella que ya está programada. Generalmente suelen durar alrededor de 4 horas, se hacen 3 veces en semana y pueden ser, dependiendo del hospital o del centro donde se haga, puede ser en turno de mañana, tarde y a veces incluso noche. ¿Qué tipos de hemodiálisis tenemos? Pues tenemos la que se hace dentro del hospital o dentro de un centro concertado, que generalmente está muy indicada pues para pacientes ancianos con problemas cardiovasculares. Son profesionales cualificados quienes la van a realizar y lo bueno para el paciente es que aportan relaciones sociales, generalmente se hace en una sala diáfana. Y luego, por otro lado, tenemos también la hemodiálisis en el propio domicilio. Es decir, el paciente se va a hacer él mismo su propia hemodiálisis. ¿Qué le aporta? Calidad de vida, autonomía.
tiene libertad de horarios para hacérsela cuando dentro de una norma él se adapte su horario, le crea flexibilidad. Lo más importante es educar y formar al paciente. Para ello hay que tener un buen acceso vascular, hay que tener siempre la presencia de un cuidador y lo que nos va a aportar a toda la sociedad es un menor coste. Muchas gracias. Bien. A ver, vamos a retomar los ateneos. A ver, un segundito. Noti no pudo venir, entonces vamos a tener un solo ateneo. El cuaderno ya empezó a circular. Bueno, sin querer salir de la web. Bien, de repente deseen hacer alguna pregunta o algún comentario. Bien, aquí en esta imagen podemos ver, esta es la sala de hemodiálisis del Hospital Almenara. Como pueden ver, aquí están en un momento en la preparación, en el intermedio, ¿no? Ya salió un grupo de pacientes que nosotros le llamamos un turno, ¿no? Se adecúa a la sala de hemodiálisis para esperar al siguiente turno, ¿no? Y esta fotografía se ha realizado en este momento, ¿no? En el momento previo a la iniciación de la hemodiálisis. Como ven, ya el ambiente está limpio, está adecuado, las sábanas están todas tendidas, ¿no? Los monitores, las máquinas están prendidas, ya el cloruro de sodio ya han permeabilizado todas las líneas, ¿no? Están solo a la espera del ingreso de los pacientes. Como pueden apreciar, también hay un distanciamiento, ¿no? Entre una unidad de hemodiálisis y la siguiente unidad. Una unidad de hemodiálisis consiste en una camilla, ¿no? Como pueden ver, y una máquina de hemodiálisis. Esta es una unidad. Además debe contar con su tacho de bolsita roja por cada unidad. Estas están agrupadas en módulos, ¿ya? Los módulos, los centros de hemodiálisis por lo general tienen de 2 a 3 módulos. Cada módulo tiene 5 unidades, 5 pacientes. Cada unidad es para un paciente. Entonces, cada módulo tiene 5 pacientes y además se cuenta
con máquinas de soporte y de emergencia. De soporte, como su nombre dice, es un soporte, por si alguna de las máquinas fallara, entonces esta máquina de soporte entra a reemplazo, ¿no? Y de emergencia es para aquellos pacientes que hay una emergencia, ¿no? Nuestros pacientes son por lo general ambulatorios, pero de pronto han presentado una emergencia y necesitan ser dializados con urgencia. Una emergencia es un edema agudo de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces estos pacientes van a ingresar a la hora, bueno, que se presenta la emergencia, claro, dentro del horario también de trabajo, y son ocupados, y ellos son los que ocupan esa unidad o esa máquina de emergencia, ¿no? En el caso de los hospitales, sí, la atención es las 24 horas del día, ya las 24 horas del día en los hospitales, sobre todo en salud, ¿no? Y en los centros de hemodiálisis, por lo general se cuenta con 3 turnos, ¿no? Hasta las 3 grupos. Como les decía, cada turno o cada grupo le llamamos turno. Entonces, en los centros de hemodiálisis, por lo general son 3 turnos, ¿no? Y a veces se cuenta con el 4.º turno, que estamos terminando a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Estas situaciones se dan en casos especiales, cuando por alguna razón hay un exceso de pacientes, ¿no? Que no coberturan los turnos anteriores, y el mismo centro de hemodiálisis envía, en la nacional, el centro de diálisis envía y bueno, y se apertura el 4.º turno. Pero si no se da el caso, lo regular es que sean solo 3 turnos, ¿no? En cambio, en los hospitales sí la atención es continua, ¿no? Hay 5 turnos, si no me equivoco, son las 24 horas del día. Ahora, ¿qué pacientes se atienden en un centro de hemodiálisis y qué pacientes se atienden en un hospital? En hospital se atienden los pacientes que están hospitalizados, valga la redundancia, ¿no? Que están hospitalizados, los pacientes, las gestantes, ¿no? También las gestantes se dializan todos los días, son diálisis cortas, pero son todos los días, y ellas sí son monitorizadas y son hospitalizadas durante la gestación. Las gestantes con insuficiencia renal crónica, cabe señalar, ¿no? O recalcar. En cambio, los pacientes que son, ¿quiénes más se dializan en hospitales? Son aquellos pacientes con enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Como por ejemplo la hepatitis, ¿no? El VIH, se dializan en hospitales. Solo algunos casos y con permiso del Centro Nacional es que ellos puedan autorizar que se dialicen, en el caso del VIH, pero de hepatitis B, sí, no, al menos yo no he visto. Lo que yo he visto es de VIH, pero en el CIS, porque en salud sí no lo permite. En salud es muy, muy riguroso con sus normas. Entonces, los pacientes que se van a dializar en centro de hemodiálisis son aquellos pacientes ambulatorios, ¿no? Los pacientes que no están hospitalizados, no tienen enfermedades infectocontagiosas, excepto de la hepatitis C, ¿no? Ellos son los que de manera ambulatoria son atendidos en centro de hemodiálisis. ¿Qué más? El tiempo de duración de diálisis es un tiempo de 3 horas, 3 horas y media. Lo regular es 3 horas y media, pero sí hay casos que por indicación médica se les dializa 3 horas, como también 4 horas, ¿no? Cuando no llegan a su KTB, a su diálisis, a la depuración esperada, es que le aumentan la diálisis. O también cuando son pacientes obesos o de superficies corporales grandes, son altos, son obesos, son gruesos, etc. También se les dializa 4 horas, ¿no? Y cuando son niños, adolescentes de superficie corporal pequeña o que también tienen algún otro problema de salud, les dializan 3 horas, ¿no? Los pacientes cardíacos, por ejemplo, a ellos, de acuerdo a la indicación médica, se le puede dializar 3 horas, porque como ustedes saben, es un sistema extracorpóreo, ¿no?
y la bomba es que saca y jala y vuelve a meter la sangre al cuerpo. Entonces, imagínense ese corazoncito, ¿no? Tiene que estar a ese ritmo, a ese ritmo, a ese ritmo. Y si son pacientes cardíacos pueden tenderse a agotarse, a presentarse arritmias, ¿no? Y bueno, en esos casos, de acuerdo a la evolución, al estado del paciente, el médico nefrólogo indica el tiempo de la sesión de diálisis, ¿no? Eso es así, ¿no? Entonces, todos los pacientes, antes de ingresar a la sala de diálisis, deben pasar por un control médico. Lo correcto es que el paciente que haya pasado por el control médico ingrese a diálisis. Si no tiene control médico, es mejor que no ingrese, porque podría haber alguna situación, ¿no?, especial que el personal de enfermería, la enfermera no lo esté considerando, ¿no? Además que la diálisis es una indicación médica. Entonces, legalmente es así, ¿no? Debe ser así también. El paciente, además de que pasa por la evaluación médica, la enfermera, el técnico de enfermería, que es un gran soporte, se le debe preguntar al paciente, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Como son pacientes crónicos que ya se les conoce, ya son conocidos, ¿no? Y hay cierta confianza, con respeto. Entonces se le puede preguntar, ¿y qué tal? ¿Cómo está, señor Juan? ¿No? ¿Cómo le fue? Entonces ellos, cuando uno les pregunta, ¿y cómo están?, ellos se abren, ¿no? Y empiezan a conversarte, a decirte que sí, que comí esto, que me pasó aquello, que me he golpeado, ¿no? Me he caído. Entonces, eso es importantísimo saber si el paciente se golpeó, si el paciente se ha caído o se ha cortado, no sé, se ha cortado, se ha hecho alguna herida, ¿no?, que esté sangrando, que haya hematomas, equimosis, etc. Eso es importante a la hora de poder administrar la heparina en el circuito extracorpóreo. Por eso hay que preguntarle al paciente, ¿y qué tal? ¿Te has caído? ¿Te has golpeado? ¿No? En un breve tiempo, será pues 1 minuto, 2 minutos, no nos lleva más, de preguntarle al paciente, ¿no? Mientras uno está preparando, mientras el paciente se está sentando, se está acomodando en el sillón, uno le va preguntando. Y hay que hacerlo porque eso nos previene un montón de problemas intradialíticos, ¿no? O problemas posteriores. Si el paciente, como les decía, ¿no?, uno de los problemas es la hipertensión. Si el paciente era hipertenso y por la hipertensión hizo enfermedad renal, también puede ser un paciente que no haya sido hipertenso y por la enfermedad renal, como ya hemos dicho, una de las funciones es la regulación de la presión, hacen hipertensión. Entonces, por A o por B, terminan con hipertensión. Entonces hay que valorar bastante las funciones vitales, ¿no? La presión arterial, cómo has estado, te controlas en tu casa, has tomado tu medicamento, también importantísimo. ¿Tomaste tu antihipertensivo antes de venir? ¿No? Porque hay pacientes que en la intradiálisis levantan la presión, aumentan la presión, o ya vienen hipertensos, se olvidaron de tomar la pastilla. Y ese es un riesgo, porque imagínense, la presión alta y sumarle con una dosis de heparina puede ser muy riesgoso para que haga un ACV. De pronto ese ACV no lo va a hacer en el intradiálisis, pero sí lo puede hacer en su casa, ¿no? Cuando llega a su casa en la noche, qué sé yo, al día siguiente, más que todo cuando llega a casa se ha podido ver eso, ¿no? Termina la diálisis y llega a su casa un par de horas y hacen su ACV, ¿no? Pacientes que han estado hipertensos y que encima le hemos puesto la heparina. Por eso es muy, muy importante, además de que el médico, que se asume que el médico lo ha evaluado, que el médico le ha preguntado, que le ha revisado y le ha controlado la presión, nosotros como enfermeros también debemos de hacerlo, ¿no? Y hacerlo. El otro detallito que también es bastante importante
es valorarle revisarle las piernitas, ¿no? Mientras el paciente se echa, se acomoda, como quien le acomodamos los pies, levantarle el pantalón, ¿no? Mirarle los tobillos, si hay edema o no hay edema, si hay edema o no hay edema en los miembros inferiores, ¿no? Y preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo duermes? ¿Estás durmiendo bien? ¿No? Ahí, ¿para qué? ¿Qué buscamos con esa pregunta, no? El paciente, bueno, estamos buscando la posibilidad que el paciente nos diga, no puedo dormir, o cuando me echo me falta el aire. Me falta el aire cuando me voy a dormir porque me echo y tengo que dormir sentado. Esa es una señal de alarma. Nos está diciendo de que no le estamos ultrafiltrando la cantidad adecuada, que le debemos de sacar más líquido, ¿no? El hecho que el paciente nos diga, no estoy durmiendo bien, me falta el aire cuando duermo, cuando tengo que dormir sentado, y además ustedes le ven que los tobillos lo tienen hinchaditos, hay fovea, entonces comunicar al médico, ¿no? Doctor, hay que modificarle el peso, ¿no? ¿Qué peso? ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros trabajamos con el peso seco. ¿A qué peso nos referimos? A ese peso seco. ¿Y qué es el peso seco, no? El peso es el peso ideal en que el paciente no presenta malestar, no presenta signos de alarma. Es el peso seco. Entonces, supongamos, su peso seco es 60 kilos, ¿no? Ya, paciente viene a su diálisis, viene con 61. ¿Qué significa? Que en la máquina le tenemos que programar 1 kilo, ¿no? 1 kilo para sacarle con la máquina. Entonces, si nosotros, de repente el paciente engorda o baja de peso, ese peso seco hay que modificarlo, ¿no? De acuerdo a los hallazgos que podamos ir encontrando. Y todo, y vuelvo a repetir, ¿no? El médico es el primero que le evalúa, pero muchas veces estos detallitos se encuentran cuando ya el paciente está adentro, ¿no? Cuando inicia la diálisis. Le estamos sacando, creo que estamos en la segunda ola de la diálisis y el paciente empieza a hipotensar. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que le estamos sacando mucho volumen. Entonces, el paciente ha modificado su peso. Por lo tanto, tenemos que hacerle los ajustes, comunicarle al médico, doctor, el paciente está haciendo hipotensión, cámbiale el peso, modifíquele el peso, porque esas hipotensiones no son buenas, bueno, de hecho, no suman. El paciente se deteriora, la calidad de vida, ¿no? Deteriora la calidad de vida del paciente. Y si este paciente tuviera una fístula arteriovenosa, una hipotensión podría hacer que pierda la fístula, ¿no? Entonces se dan cuenta todas las consecuencias que podría conllevar el hecho de que no seamos observadores, no preguntemos, no estemos pendientes, ¿no? Del peso seco y todos los signos de alarma que se relacionan al mismo, ¿no? Que se relacionan al peso. Y bueno, y lo otro que también pasa es que el paciente viene con hipertensión, como les vuelvo a repetir, está con la presión alta, encima le ponemos heparina, o el paciente famoso, se sacó el diente y no dijo nada, porque ellos no te cuentan, uno tiene que preguntarle. Ay, de veras, señorita, me olvidé que me saqué el diente, dicen, cuando ya le hemos puesto la heparina y ya la sangre está circulando. Entonces, el riesgo de que por esa extracción de diente pueda sangrar y pueda sangrar bien, ¿no? Y hay otra cosa, también ellos suelen hacer melenas, por eso hay que preguntarle, ¿y tus deposiciones cómo están? ¿No? ¿Son oscuras, son líquidas, ¿no? ¿O son oscuras? También, porque por lo mismo, por la heparina, también algunos tienden a hacer melena. Entonces preguntarle, porque imagínense, el paciente está haciendo melena, y por la vergüenza, por la apuranza, qué sé yo, ni nosotros le preguntamos, ni ellos dijeron, entonces el paciente puede hacer una hemorragia ahí en la misma diálisis por la heparina, ¿no? Entonces, hay que tener todos esos detalles en cuenta
a la hora de iniciar la diálisis. En esos intermedios, mientras están preparando la sala, los pacientes ya llegaron, ellos ya están afuera en el hall esperando ingresar. En ese momento también uno puede aprovechar para poder hablar con ellos y preguntarles a ellos o a la familia cómo están, y qué pasó, qué hicieron, qué comiste. Todas esas preguntitas te van a poner en voz de alerta, pues, ¿no? Antes de poder hacer alguna imprudencia con el paciente, por desconocimiento, claro, ¿no? Por desconocimiento. Educarle también a los pacientes sobre cómo deben de cuidar sus accesos venosos, ¿no? Si es una fístula, que no deben hacer hipotensión, que no carguen peso con ese brazo, ¿no? Que no duerman sobre el brazo, y que hagan ejercicios con esas mancuernitas, ¿no? O con esas pelotitas que se aprietan, se ajustan, entonces para que desarrolle la fístula y se mantenga la fístula, ¿no? Sobre todo la higiene. Y el riesgo en la fístula arteriovenosa es que se pierda la fístula. Vuelvo a repetir, ya sea por hipotensión, sea porque el paciente durmió sobre el brazo o porque cargó peso con ese brazo en donde está la fístula. Y eso suele suceder a menudo, porque el paciente, como les dije hace rato, ¿no? Si nosotros prepararíamos a los pacientes cuando están en estadio 4, y ese paciente se está preparando, ya está asimilando lo que se va a venir, pero si de manera imprevista se le coloca el catéter, se le coloca la fístula, ellos no se adaptan, además de que pasan por un cuadro de depresión, ¿no? Y muchos de ellos se olvidan que tienen la fístula y dicen, ay, señorita, me olvidé y cargué a mi nieto, ¿no? Eso yo lo he escuchado de los mismos pacientes. Alcé o me fui al mercado y cargué mi compra con el brazo que tenía la fístula. Consecuencias, pierde la fístula. Y como ya no tiene acceso, recurren al catéter venoso temporal. Hasta que le coloquen un permanente, pasa un tiempo. Y ahora con el COVID peor. Y todo ese tiempo que están con el temporal, pues son diálisis muchas veces deficientes, ¿no? Hay unas que sí les van bien, dializan bien, pero yo creo que en un 50% son diálisis deficientes, porque se acodan, porque el paciente tose, porque el paciente se mueve, alarma y se para la máquina, y en fin. Entonces, siempre aprovechar el tiempo para educar al paciente, ¿no? Al paciente o a la familia. Y en relación a los catéteres venosos central, el peligro, el riesgo con los catéteres es, además del desplazamiento, es la infección, que tiende a infectarse, ¿no? Tiene que haber una adecuada higiene por parte del paciente, que conserve, que cuide los apósitos que se le colocan, porque hay pacientitos que son un poquito que descuidados, ¿no? Se van a jugar, se van a la chacra, se van al mercado, y vienen con todo el apósito transpirado o con polvo. Entonces todos esos factores pues van a contribuir a que se infecte el orificio del catéter, ¿no? Y lo otro, por parte de enfermería, pues es la curación del catéter, ¿no? Hay que hacer una adecuada curación siguiendo el protocolo que esté vigente. En el caso de salud, ¿para qué salud? Durante muchos años ellos sí han protocolizado el procedimiento, ¿no? Ellos han protocolizado, ellos ya tienen todo escrito, paso 1, paso 2, paso 3. En el caso de las curaciones también ya lo tienen protocolizado. Lo malo es que constantemente cambian, ¿no? Y de pronto dicen, se cura con guantes estériles, y después dicen, no, ya no, es con guantes limpios, pero usen pinzas, ¿no? Entonces así, bueno, son pequeñas cosas que salud cambia, ¿no? Pero en concreto, siempre es pues siguiendo sus normas, ¿no? Y siempre con el objetivo de brindar lo mejor para el paciente. Entonces, las curaciones deben ser muy meticulosas,
no olvidarnos de ponernos la mascarilla a la hora de curar, de ponerle la mascarilla al paciente también a la hora de curarlo, ¿no? Esto es importante. Bueno, ahora bueno, con el COVID ya estamos puestas nuestras mascarillas, pero antes del COVID a veces el personal, ¿qué sería? Por el calor que se siente, porque se usa un mandilón impermeable que es así plastificado y quema un montón, más el gorro, más los lentes, más la mascarilla, los guantes, entonces todo eso, a veces el personal apenas terminaba, ya se quitaba, y cuando iba a curar, ¡ay, falta curar tal paciente! Y a veces, por la apuranza, ya no se ponía la mascarilla, ¿no? Entonces, eso también tener mucho cuidado, porque no se puede exponer el orificio de punción abiertamente, y más estar hablando o estar sin mascarilla, ¿no? Podemos contaminar con los gérmenes de la boca el catéter, ¿no? Por la distancia corta que hay, ¿no? A la hora de curar nos tenemos que acercar al paciente. Entonces hay que tener esos cuidados. Lo que es medidas de bioseguridad en hemodiálisis es bastante estricto, bastante estricto. El lavado de manos, ¿no? Los 5 momentos. Por cada paciente hay que hacerse el lavado de manos, ¿no? Por cada vez que se le atienda. Es bien estricto, de acuerdo a los momentos, ¿no? Según la OMS. El desecho de los residuos biocontaminados también, ¿no? Como pueden apreciar en la imagen, en cada unidad hay un tacho de bolsa roja, ¿no? Que es exclusivo para ese paciente. Una vez que termina el paciente de dializarse, se retira todo, las sábanas, se cambia sábanas, los tachos, se retiran las bolsas, se cambian de bolsas, se desinfectan los sillones, se desinfectan la máquina, según protocolo también, todo está escrito, cómo se hace la limpieza de los sillones, cómo se realiza la limpieza de las máquinas. Pueden ver ahorita está colgado el cloruro, ¿no? Todo eso también se descarta. Termina la diálisis, todo se descarta, todo de esos insumos, ¿no? Anteriormente, los filtros eran reutilizados. Anteriormente. Pero ya desde, un año, unos 2 años más o menos, ya no se usan los filtros reutilizados. El filtro solo es de un solo uso, ahora, ¿no? Debido a que habían muchas complicaciones, ¿no? El filtro perdía su capacidad, podía haber contaminación cruzada, podría haber algún error que le pongan un filtro del paciente Pedro al paciente Luis, ¿no? Aparte que se tenía que contar con personal y un ambiente y insumos para poder hacer el lavado de los filtros, ¿no? Además del costo, también era la exposición al personal, de que el personal técnico era el que hacía el lavado de los filtros, ¿no? Y tenía que después procesarlo y echarle ácido paracético, lavarlos, remojarlos y una serie de cosas, y después almacenarlos en unos anaqueles que tenían que estar correctamente rotulados con el nombre de cada paciente. Entonces, era mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo para el personal y también para el paciente, de que por ahí puedan confundirse, ¿no? Y además el filtro, de tantas veces de ser reutilizado, ya no filtra bien, su capacidad, su volumen va disminuyendo. Entonces, a más diálisis, con el filtro reutilizado, era menos calidad de sesión de diálisis en el paciente, ¿no? Y eso se podía apreciar cuando se hacían las evaluaciones mensuales. Se sacaba el KTB y se veía que cuando está en filtro ya 18, 19, ya los KTB también salían bajos. Pero enhorabuena que ahora ya se usan pues los descartables. Todo se descarta, se usa y se bota, ¿no? Excepto, bueno, claro, está la máquina, la silla, ¿no? Esas cosas grandes. Así es. Entonces, bueno,
En relación a las complicaciones intradialíticas, bueno, como les comentaba, se pueden presentar hipertensiones, ¿no? Se puede presentar hipotensión, también el paciente se choca y sus signos vitales son bien variables, pero así a la velocidad de un rayo. De pronto uno le controla la presión ahorita y pasamos al siguiente paciente para controlarle y en ese lapso de tiempo el paciente se puede chocar, ¿no? Y siempre se ha visto así, ¿no? Ellos son muy lábiles, sobre todo la presión arterial. También pueden presentar náuseas, vómitos, ¿no? Ya sea como consecuencia de la hiper o de la hipotensión. Clásico también es ver que hacen hipoglicemia. La hipoglicemia también es común ver como una complicación intradialítica, ¿no? Como les comentaba, los solutos que se extraen son los cristaloides, entre ellos está la glucosa. Entonces, durante la diálisis también se pierde glucosa, por eso es que muchos pacientes, no todos, pero sí es apreciable que hacen hipoglicemia. ¿Qué más? También, si decimos que son solutos cristaloides y los cristaloides son los electrolitos, entonces también hay una pérdida de electrolitos, ¿no? Y el paciente, ¿qué va a presentar? Calambres, ¿no? Presenta sus calambres y inmediatamente hay que suspenderle la diálisis, pasarle líquido o pasarle electrolito, ¿no? Dependiendo de la situación, ¿no? Y la indicación médica, dependiendo del caso, es básicamente eso. Como les decía, ¿no? En los solutos cristaloides que son eliminados no solamente son los desechos tóxicos, sino también se van también las proteínas, se van moléculas pequeñas de menor peso molecular, menor masa, ¿no? Como la glucosa, ¿no? Y por ahí otros nutrientes. Pero lo que sí no se va a escapar es la sangre, porque es coloidal, ¿no? Los solutos coloidales no se filtran, entonces no se va a perder por el filtro. Lo que sí puede ocurrir es que se queden residuos a la hora de finalizar. Por eso que cuando se devuelve la sangre, hay que devolver toda la sangre, ¿no? Hasta que las líneas queden rosadas. Entonces, cuando yo les hablaba de la anemia, que el paciente no produce la eritroproyectina, y que eso hace que lleve la anemia, y cuando hacen hemodiálisis se le agrega la hemodiálisis, porque por cada sesión imagínense que quede un poquito de sangre en el filtro, ¿no? Que no hayamos devuelto todo. Entonces, 3 veces a la semana, 13 veces o 12 veces al mes, va sumando. Y no le hacemos buena hemostasia, ¿no? También hay una pérdida de sangre. Entonces, todos esos detalles suman contribuyen a la anemia, ¿no? En cambio, en la diálisis peritoneal no se produce eso. Por eso es que la hemodiálisis tiene esa desventaja de pronto, ¿no? Y por eso hay que ser conscientes de a la hora de finalizarlos bien a los pacientes, ¿no? Devolverles toda la sangre. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque muchas veces estamos apurados. En hemodiálisis tú terminas temprano, te vas temprano. Entonces, una vez que abren la puerta para que ingresemos, por ejemplo, así como está ahorita la sala, abren la puerta y dicen, ya, pueden pasar, parece que fuera una carrera, ¿no? Y que ya quieren canular e iniciar a todos los pacientes por el tiempo, ¿no? Se le programa sus 3 horas 30, pero si te demoraste 5 minutos, 10 minutos, entonces ya no van a salir, se van a demorar, van a salir un poquito más tarde. Y la verdad, algo que debo reconocer, ¿no? Y que he podido ver, es que el personal que trabaja en hemodiálisis, la mayoría, ¿no? No todos, pero la mayoría siempre está apuradito para iniciar y finalizar. Entonces, cuando estamos apuraditos es que se producen esos errores, ¿no? No se valora bien al paciente,
se le inicia, se de frente, le pones la heparina y después el paciente cuenta que ya que se sacó el diente, ¿no? Porque estamos apuraditos por iniciar, ¿no? Y cuando estamos apuraditos por finalizar, no se hace una adecuada devolución de la sangre, o a veces pasa aire también, ¿no? Y en lugar de hacer las cosas rápidos, más nos vamos a demorar. Y peor, hay algunos pues que peor le cortan y ya el paciente no se dializa y se queda algún contenido todavía en el dializador, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones que les podría dar, ¿no? Acerca del trabajo en hemodiálisis. Bueno, lo que hemos conversado ahora es un poco les he hablado un poco de cada cosa, ¿no? Porque hemodiálisis es bien amplio, ¿no? Es muy amplio. Habría que ver, profundizar los temas, ¿no? De lo que se ha conversado ahora, ¿no? Y bueno, de repente por allí algunos de ustedes quisieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, ¿no? Estoy Ana a responderle. Buenas tardes, licenciada. Creo que no hay preguntas. Ya, Creo que todo está perfectamente claro. ya. Espero, bueno, que dicen que cuando no hay preguntas es porque queda claro, porque no se entendió. Espero que sea la primera opción. Seguro, seguro es la primera opción, no se preocupe. Así es. ¿Ya finalizó su ponencia? Sí, Ok. de repente, sí. Ok, perfecto. Bueno, licenciada, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Y a los participantes, muchísimas gracias también. Si tienen alguna duda, tienen nuestros teléfonos y se pueden comunicar a través de nosotros por vía WhatsApp. Muchísimas gracias y que tengan linda tarde. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias también. Nos estamos viendo. Gracias. Ok, muchísimas gracias.